Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro escenario en el que hablamos de educación médica y en este caso de cómo mejorar la educación y la formación en los residentes de psiquiatría. Este capítulo se denomina cómo evaluar mejor la formación en psiquiatría, un caso que viene desde una de nuestras rotaciones más icónicas institucionales. Me acompaña el doctor Juan Pablo Ortiz, el doctor Eugenio Ferro, ambos psiquiatras, colegas y también docentes del posgrado. Y bueno, bienvenidos. Gracias, un placer compartir. Muchas gracias por la invitación a este podcast tan famoso, me honra. Bueno, me alegra que se sientan contentos de acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los procesos de evaluación, ¿no? De cómo utilizamos herramientas institucionales para evaluar a nuestros residentes en sus diferentes escenarios y en este caso desde la docencia a servicio en una rotación importante como es la rotación de afecto. No sé si nos cuentas, Juan Pablo, un poco cómo funciona la rotación. Sí, en rasgos generales esta rotación dura 3 meses, es una rotación donde van 3 residentes en promedio, donde ellos tienen que interactuar con pacientes con patologías afectivas, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, que pues puede generar una carga emocional como muy importante, pero también da muchas oportunidades de pues actividades formativas. Uh-huh. Y también, bueno, es un escenario clínico donde los residentes no solo aplican sus conocimientos que han adquirido en las sesiones teóricas de los seminarios y en sus lecturas, sino también tienen que aplicar habilidades de comunicación, habilidades psicoterapéuticas, habilidades socioafectivas, porque especialmente en psiquiatría se valora y se aplica la evaluación y todo lo que tiene que ver con el sufrimiento humano, lo cual para nosotros es muy sensible y requiere pues unas habilidades bien especiales, claro. Y digamos que el tema específico de lo que es la evaluación en la actualidad, ¿cómo lo hacemos nosotros en la rotación? ¿Cómo le estamos midiendo ese proceso de aprendizaje a nuestros residentes? Sí, digamos que se hace tradicionalmente evaluaciones teóricas, evaluaciones en el escenario de práctica, pero sí estamos viendo como esta desconexión entre pues, lo que se espera que aprendan y lo que se termina evaluando, ¿no? Muchas veces van como por caminos diferentes. ¿Y cómo podríamos entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, los cambios que ha habido en lo que tiene que ver con la educación médica, con los métodos tradicionales de formación y en esta, ¿no?, como transformación hacia una educación mucho más integral en estos procesos? ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros entonces? Por ejemplo, una cosa que pasa ahora es que las competencias que se evalúan mediante lo que evaluamos mediante, por ejemplo, un test de selección múltiple, no es exactamente lo que estábamos haciendo durante la rotación. Por ejemplo, se le pide a un residente que haga una formulación psicodinámica compleja con base en información clínica y eso finalmente termina en una evaluación de selección múltiple. Entonces no están alineadas las dos cosas. O también, por ejemplo, se les pide que hagan una presentación de PowerPoint, ¿no? Pero no existe una rúbrica donde se especifique qué se espera. Tampoco hay una retroalimentación muchas veces en el momento, digamos, respecto a qué falló, qué cosa la puede hacer mejor, ¿no? Esas cosas, digamos, no están tan presentes, integradas en la evaluación. Y entonces, en estos procesos evaluativos, ¿no?, uno ve que hay una estructura detrás de la manera como se deberían organizar las evaluaciones, las rotaciones, ¿no? Y entonces se habla de lo que es el diseño programático o la evaluación programática. Entiendo que ustedes también han estado trabajando en esto. ¿Me quieren contar un poquito cómo funciona? Estamos integrando la evaluación programática en la rotación y básicamente este tipo de evaluación implica como una planeación estratégica
tanto de cómo se hacen las evaluaciones en el tiempo, cómo se integran estas evaluaciones a las competencias que se exigen, ¿no? Y qué métodos se pueden utilizar como para integrar esos conocimientos teóricos con las evaluaciones que se exigen. Eugenio. Es decir, no solo es calificar como una nota aprobatoria, sino acompañar al estudiante en su proceso formativo a través de la evaluación. Entonces, por ejemplo, a través de la retroalimentación continua y frecuente se le dice al estudiante qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que debe mejorar para que pueda integrarlo en sus habilidades clínicas del día a día y en la toma de decisiones clínicas. Okay. ¿Y cómo se le daría, por ejemplo, a este diseño programático su aplicabilidad en la rotación? ¿Cómo lo tienen organizado? Sí, digamos que bueno, lo que tenemos que hacer primero es que se revisan pues todas las evaluaciones que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos pues una rúbrica, tenemos un examen digamos general, tenemos unas sesiones de retroalimentación, ¿no? Tenemos que poner esas evaluaciones dentro de unos criterios de calidad, ¿no? Es decir, criterios como, por ejemplo, la validez, ¿no? ¿Qué tan válidos son nuestros exámenes? ¿Qué tan válidos son los talleres que ponemos? También la confiabilidad, ¿no? De esos exámenes, ¿no? Pero no solo la validez y la confiabilidad, sino también costo-efectividad, qué tan aceptados son esos exámenes para los estudiantes, porque pues, puede ser otro problema, y qué tan costo efectivo es, ¿no? Creo que primero hay que mirar esos elementos de la evaluación. Okay. Pues vimos que había cosas buenas en la evaluación en cuanto a que había cierta alineación con lo que se enseña y lo que se evalúa. Pero también vimos que había oportunidades de mejora. Incluso hicimos una encuesta a los sujetos pedagógicos que ya habían pasado por esta rotación y les preguntamos sobre lo que pensaban, cuál era su percepción de la evaluación. Encontramos que aproximadamente el 90% decían que estaban satisfechos con la evaluación, con que estaban alineadas las competencias que se evaluaban con lo que se enseñaba en la rotación. Sin embargo, algunos decían que no había claridad, por ejemplo, cómo era lo que se les iba a evaluar previamente. Es decir, como que ellos supieran antes de la rotación qué era lo que estábamos evaluando y que hubiera digamos, rúbricas que no existen, no las tenemos. Y es una proposición de las cuales son los estándares para obtener ciertos criterios y ciertos niveles de calificación entre los más bajos o los más altos, o las competencias así desarrolladas y los resultados de aprendizaje obtenidos. Sí, también esa encuesta de percepción pues encontró que el 50% de los estudiantes sienten que reciben como una retroalimentación frecuente, pues lo cual es bajo, ¿no? Y algo que apareció alto fue la evaluación en un 90%, pero sin embargo, pues para nosotros no es tan claro que esa evaluación esté como vinculado, ligado necesariamente a lo que se aprende. O sea, sí sienten que se hacen evaluaciones, pero pues no necesariamente que estén ligados a las competencias o al aprendizaje. O sea que con esta revisión y con este diseño programático, la idea es como rediseñar el proceso de evaluación de la rotación, ¿es lo que entiendo? Sí, propusimos, pues con base en la evidencia, nuevos instrumentos de evaluación, con base en evaluar los instrumentos que ya teníamos de evaluación y hacer la evaluación de calidad. Propusimos unos nuevos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Mini-SEX. Ojo, no es con S, sino con C. Mini Clinical Evaluation Exercise, que consiste más o menos en unas observaciones directas en la práctica clínica del supervisor. Evalúa al residente, al sujeto pedagógico, en cómo hace, por ejemplo, la entrevista clínica, el examen mental, la toma de decisiones, la formulación de tratamientos. Se hace una sesión aproximadamente 15 a 20 minutos y luego una sesión de retroalimentación, en la que el supervisor le dice al sujeto pedagógico qué hace bien y qué puede mejorar. Y esto, pues, se hace de manera periódica y también de acuerdo a diferentes partes de
de la habilidad clínica, de la tarea clínica, la entrevista o diagnóstico, de formulación de tratamiento. También otra que nos llamó mucho la atención es una es una variación del Minisex que se llama Chart Stability Recall, que es más o menos una parecida a la anterior Minisex, pero esto es con historias clínicas. Entonces el estudiante escoge 2 o 3 historias clínicas que sean evaluadas por el supervisor y el supervisor escoge cuál va a evaluar. Y ahí se hace la retroalimentación, que es lo que está escribiendo en la historia clínica, bien registrado o no. Suena súper interesante. Sí, también hay que aclarar que estos instrumentos lo preceden un cuadro, un comando general, que es el blueprint, ¿no? Que ese es como el comando general donde nos permite ubicar en qué tiempo, en qué momentos, con qué objetivos y competencias están alineados estos instrumentos. Entonces nos da como el panorama general de qué es lo que se está evaluando. O sea, como un cronograma de qué vamos a estar evaluando semana a semana de acuerdo a las competencias que va adquiriendo cada rotante. Y ustedes, dentro de esta percepción e implementación, ¿cómo creen que recibiría esto los sujetos pedagógicos, los residentes y los rotantes? ¿Cómo? Pues con base en los resultados que obtuvimos de la encuesta de percepción, nosotros consideramos que va a ser bien recibido, porque una de las falencias que nos reportaron es que les falta un poco de retroalimentación, y en estos instrumentos que escogimos, sobre todo, hay una base muy grande de retroalimentación continua de lo que se hace bien y lo que se hace mal. Sí, también es interesante que todos los residentes estudiantes coincidían que pues la evaluación era una oportunidad de crecimiento, pero siempre y cuando estuviera bien hecha. Entonces es una oportunidad grande. Y por ejemplo, cuando uno mira no, como en esta evaluación longitudinal, que hacer más evaluaciones, más retroalimentaciones también se vuelve consumidor de tiempo para el docente, que además el docente tiene que estar haciendo actividades asistenciales, lo mismo con los residentes. ¿Ustedes cómo ven la sostenibilidad de un proceso de estos en el tiempo, ¿no? Cuando esto implica más recursos, más tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que invertir, ¿no? Hay que hacer una inversión tanto en docencia a los docentes, ¿no? Porque pues hay que enseñar a construir rúbricas, a evaluar rúbricas, a construir competencias. Es una inversión, pero que también pues trae pues unos resultados y es unos residentes con un aprendizaje mucho más sólido. Entonces pues vale la pena invertir, ¿no? Bueno, y adicionalmente también es importante que nuestra audiencia entienda y las instituciones educativas entiendan que el evaluar hace parte del aprendizaje. En evaluar bien es enseñar bien. Con esto también no solo estamos, digamos, aportando a la formación, sino a la atención clínica de nuestros pacientes. En la medida en que un médico es un profesional de la salud que quede bien formado, eso va a redundar en una buena atención para nuestros pacientes. Y pues podríamos ser nosotros o nuestras familias en el día de mañana. Súper interesante. Para cerrar, mensajes para la audiencia de lo que acabamos de hablar, Juan Pablo. Bueno, yo creo que un mensaje principal es quitar esa idea de que la evaluación es para rajar, que la evaluación es para tenerle miedo, y pasar a la idea de que la evaluación es una oportunidad de aprendizaje importantísima, que no está desligado del aprendizaje. O sea, que aprendizaje y evaluación deben ser una misma cosa, no pueden ser dos cosas distintas y separadas, y que son oportunidades. Creo que ese es el mensaje general que daría. Yo diría que el evaluar no debe estar ligado solo a una nota probatoria, sino que nosotros, los docentes y los estudiantes, entiendan que hace parte del proceso de formación. Y es básicamente una conversación en la que hay retroalimentación, que son en doble vía también, ¿no? De acuerdo.
Pues muchísimas gracias, súper interesante la conversación, estos elementos que se implementan para fortalecer, ¿no?, los procesos formativos me parece que son muy enriquecedores. A Juan Pablo, a Eugenio, muchísimas gracias, a toda la audiencia por acompañarnos, esperamos que sea de utilidad para poder promover estas nuevas estrategias de formación de los residentes en la educación médica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.